estamos mostrando, estamos tratando de resaltar que tanto la sociedad y el orden jurídico, que son aparentemente independientes, se unen a través del derecho, porque es el orden jurídico aplicado a la sociedad, la norma aplicada al pueblo. El derecho es el conjunto de disciplinas que regulan los actos y la vida en sociedad. Es importante entender esto porque de esta manera vamos a poder explicar lo que viene a continuación. Vamos a ver un comentario más acerca de la sociedad, pero desde otro punto de vista un poquito más genérico y amplio. Leamos esta diapositiva. Sociedad y orden jurídico. Estos sistemas están en relación constante. La sociedad es el lugar donde se produce la cultura, el lenguaje, el arte, la ciencia, la moral, la religión y el derecho. En todas las sociedades humanas se ha presentado el fenómeno jurídico donde existe la sociedad y donde hay derecho. ¿Recuerdas tú que en la unidad anterior pudimos aclarar que la sociología jurídica estudia el hecho social y sus efectos jurídicos, estudia el fenómeno social y los efectos jurídicos, y también dijimos que estudia los efectos jurídicos y cómo esta norma y esta ley causa efectos, ¿no?, en la sociedad? ¿Recuerdas que dijimos eso? Pues bien, aquí estamos volviéndolo a decir, pero de una manera ya más amplia y más sencilla de entender. No podemos concebir a la sociedad sino como hecho social, y a lo jurídico como hecho o fenómeno de derecho. El derecho en sí es un fenómeno jurídico y ambos lo son iguales en definitiva. Esto quiere decir que cuando repasamos la historia, vamos a encontrar que toda sociedad sometida a un orden jurídico constituye en sí mismo un fenómeno social. No vamos a encontrar sociedades que hayan rechazado el orden jurídico. Quizás en las sociedades primitivas, cuando el orden era establecido por una comunidad de ancianos, por una comunidad de personas que a través del lenguaje y de la tradición se marcaban leyes, ¿no?, de contenido conductual para los miembros de la sociedad, podría aún decirse que no existía el orden jurídico, puesto que todo era tradición y no había nada escrito. Sin embargo, las sociedades modernas, las sociedades contemporáneas, ya casi todas ellas tienen establecidos en un orden jurídico las sanciones conductuales, y aquí mencionamos por primera vez las sanciones conductuales, ¿no?, las sanciones conductuales necesarias para que cada miembro de la sociedad y de la población se pueda conducir dentro de un estado de derecho, es decir, bajo la sujeción, bajo la coacción de la ley y de la norma. Vamos a la siguiente diapositiva. El derecho. El derecho es un producto cultural con la intervención de elementos sociales, tales como el deseo de seguridad o certeza. Hay una interacción entre la sociedad y el orden jurídico. El derecho se origina en la sociedad. Ciertamente, cuando explicábamos en la unidad anterior el origen, ¿no?, el origen ontológico de la sociología jurídica, cuando hablábamos de los fenómenos sociales y cómo en algún momento la sociedad quiso organizarse y delegar, ¿no?, en un tercero creado por ellos, el Estado, las facultades de tutelar, de proteger y de satisfacer sus necesidades, allí ya la sociedad dio origen al Estado. Al dar origen al Estado, obviamente un Estado organizado, normado, legislado, obviamente dio origen al derecho. Y no solamente ese nivel, sino en el nivel de interrelación personal. Cuando tú y yo, ¿no?, decidimos un día que yo necesitaba la vaca que tú tenías y tú necesitabas los frutos que yo cosechaba, hacíamos un intercambio que en la antigüedad se llamaba trueque. Esa relación que luego volvió a llamarse permuta, o ya no tenía yo que darte y te daba unas monedas, creando la compraventa, creando el alquiler, creando tantos contratos, ¿no? Eso también es derecho. Entonces, el derecho se origina en la sociedad. El derecho se origina en la voluntad de las personas que a través de un Estado o a través de la relación entre ellos crean actos, instituciones y bienes jurídicos que luego va a ser homologado y protegido por la normatividad, que va a ser protegido por el derecho, por la ley. Derecho y sociedad, entonces, están vinculados estrechamente y conviven, ¿no?, en una suerte de simbiosis única y necesaria para su subsistencia. Vamos a ver una diapositiva más. El orden jurídico es un sistema que establece sanciones. Sanción es el medio por el que el derecho se sirve
para provocar un comportamiento de acuerdo con lo que él establece. En caso de no ser así, se seguirá hasta la sanción. Cuando hablábamos del orden jurídico, decíamos que el orden jurídico está conformado por leyes. Estas leyes son normas positivas. ¿Qué es una norma positiva? Recordemos nuestros estudios de introducción al derecho. La norma positiva es aquella que es escrita, aquella que es promulgada y publicada y emitida, ¿no?, por un ente facultado para ello, que en nuestro caso es el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo en ciertas excepciones. También, por supuesto, los diferentes órganos de gobierno podrán legislar algunos reglamentos u ordenamientos en su jurisdicción y en su competencia. Pero todas estas leyes y todas estas normas van a tener una característica, que en sí, en su naturaleza, tendrán una fuerza de deber ser y son imperativas. La coacción de la ley y la norma es propia de su naturaleza. En este caso, para que modelen nuestras conductas, para que tú y yo respetemos ciertos parámetros de conducta, para que tú y yo respetemos ciertas instituciones y para que tú y yo respetemos ciertos bienes jurídicos, la norma tendrá un efecto sancionador. Es decir, la norma tendrá que decirte a ti y a mí que se tiene que hacer, que se tiene que cumplir, porque si no va a haber una consecuencia lógica de sanción. La sanción puede empezar por una simple dar de espaldas de la sociedad hacia ti y puede ser ya un poquito más programática en el sentido de ya, por ejemplo, en lo que es materia penal, lo que es materia tributaria o administrativa, recibir de parte de ese Estado, o sea, de esa sociedad organizada, sanciones de toda naturaleza, desde aquellas que afectan el patrimonio hasta aquellas incluso que puedan afectar tu libertad personal. Entonces, el orden jurídico va a establecer la norma y la norma es la ley. Y la ley y la norma actúan con efectos coactivos, con efectos sancionadores, que nos obligarán, o en todo caso, nos invitarán, ¿no?, amablemente a poder obedecerla y respetarla. Ahora, si esto es así, entonces estamos diciendo que la ley en sí misma le pone un límite a nuestras conductas. Pero ¿qué ocurre cuando la población, la sociedad, cuando el ser humano, ¿no?, la persona, que es la célula básica, ¿no?, de la sociedad, es decir, la familia, la persona, no está de acuerdo con el ordenamiento jurídico? ¿Acaso el ordenamiento jurídico, el orden jurídico, a través de su sanción, lo limitará? Bueno, vamos entonces a volver a la diapositiva para ir un poquito más allá. Vamos a hablar sobre el cambio social. Vamos a la diapositiva. Dice la diapositiva que ustedes están viendo en la segunda parte lo siguiente. La expresión cambio social se refiere al estudio de las causas que producen cambio. Este término es relevante en estudios de historia, de economía, etc. Y puede abarcar conceptos como revolución, cambio de paradigmas y superficiales en una pequeña comunidad. Fíjate. Entonces, lo que estamos explicando hasta ahora es que el orden social, el orden jurídico y la sociedad están de la mano. Y al unirse ambos por la fuerza del derecho, se establece un determinado orden social. Llámale orden jurídico, llámale Estado de Derecho, llámale statu quo. El nombre cuyo origen sea histórico, sociológico, político, que tú le quieras dar, no importa. Lo importante es que entiendas que es un Estado, ¿no?, de derecho, donde tú y yo respetamos el marco en el cual el Estado y la sociedad, por medio de sus leyes, nos ha encasillado. Pero ¿qué pasa si un día yo me quiero liberar de eso? ¿Qué tal si yo un día ya no creo paradigmas, no creo todo lo que me dicen, no acepto que es cierto aquello o lo otro, y necesito hablar, protestar y estar contra ese paradigma, y desarmo el paradigma, demuestro que es falso, demuestro que no es verdad todo lo que me han dicho? Entonces estamos hablando de que yo me estoy rebelando contra el orden jurídico. Sí, algo así. Estamos diciendo que estamos en contra del orden jurídico, que estamos contra él, o en todo caso lo estamos criticando, estamos haciendo una postulación